No se le puede poner límites a las personas y hacerte responsable de sus sentimientos al mismo tiempo. Ponerle límites a los demás es un acto de madurez, es un acto de amor propio y de amor personal, y es absolutamente necesario si es que quieres crecer, desarrollarte, ser feliz y estar pleno. No hay felicidad si no hay límites. Y si no hay límites, no nada más en el aspecto espacial, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual y en el aspecto existencial. Los límites, por muy extraño que suene, no son para los demás. Los límites me los pongo a mí mismo. Los límites he tenido que aprender en mi vida, he tenido que trabajar muchísimo en saber cómo establecer ciertos límites y qué cosas permitirme y qué cosas no permitirme en mi vida, en mi desarrollo, en mis relaciones personales, en mi proceso de trabajo, en mi proceso creativo, en mi proceso de recreación incluso personal y de estilos de vida. Los límites son absolutamente necesarios. Y hay personas a las que les cuesta mucho trabajo establecer estos límites, tal vez porque no se los enseñaron, porque no había límites en el hogar en el que creciste, como es mi caso. Crecí en una familia típica disfuncional, donde difícilmente se pueden establecer límites de identidad, límites de pertenencia, límites incluso de creatividad y de identidad. O sea, se limitaba muchísimo la capacidad creativa y tu libertad de ser diferente y de defender esa diferencia. Si una persona de repente es más sensible que otra, se le critica por ser sensible o hipersensible. Y si esa persona no sabe cómo establecer un límite, deja de ser eso que es por satisfacer y cubrir las necesidades de los demás. Por no poner límites en la vida, nos vemos de repente en situaciones muy dolorosas. La gente nos manipula, nos usa, la gente nos abusa en muchos sentidos, nos lastima y transgrede nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestra libertad y a veces hasta nuestro patrimonio. Un síntoma claro de una falta o de una capacidad para poner límites es cuántas personas no conoces que les cuesta trabajo decir no, que les cuesta trabajo decir no a algo, cuando alguien les requiere algo, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo, colaboración, opinión, acompañamiento, ayuda, diferentes situaciones, y por alguna extraña razón me siento incapacitado de decir no. Le digo sí a todo y voy a todas y me comprometo en todas las relaciones, en todas las situaciones, y creo que tengo que tomar todas las oportunidades que hay en la vida, porque si no siento que se me escapan. Y siento que decirle no a alguien es un acto de mala educación o incluso un tema rudo. Y es ahí donde digo que no puedes ponerle un límite a alguien y hacerte responsable de sus sentimientos al mismo tiempo. Hay personas que necesitan que les digamos que no constantemente para que puedan aprender a respetar tus tiempos, tu espacio, tu energía, tus sueños, tus deseos, pero sobre todo tus necesidades. Una de las consecuencias de no poner límites en la vida es que no cubres tus necesidades básicas de vida, tus necesidades sociales, emocionales, espirituales, sexuales, tus necesidades afectivas, necesidades de cultura y diversión, tus necesidades en general. Al no establecer límites, la primera persona que sacrificas en tu vida siempre eres tú. Y por darles a los demás, por cubrir a los demás, por decirles sí a todo, le digo no a mí mismo. Recuerda que a cada sí le corresponde uno o más nos. Y decirle no a los demás también le corresponde un sí a mí mismo, a mis necesidades y a las cosas que tengo. Entonces, por un lado, tengo los límites sociales o los límites hacia las demás personas, de no dejar que sean intrusivas en mi vida, de no dejar que sean inquisidoras en mi vida, que quieran saber todo lo que hago, por qué lo hago y por qué no lo hago, que sean prejuiciosas o juiciosas conmigo, que juzguen mis decisiones, mis gustos, que juzguen mi estilo de vida, incluso que juzguen mi manera de hablar o mi manera de ser o las cosas que hago. Nadie tiene idea quién soy y de dónde vengo.
Y nadie sabe cuál es mi historia en el pasado como para saber o entender por qué estoy decidiendo y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy. Nadie sabe de qué tamaño es la piedra que has venido cargando el resto de tu vida. Nadie sabe tu origen. Nadie sabe qué es lo que has tenido que luchar, que batallar, que sobreponerte, que pasar en la vida para que llegue y te descalifique por una opinión subjetiva, personal y egoísta, bastante inmadura. Cuando una persona juzga a otra persona sin saber el contexto, está siendo inmaduro y está siendo egoísta. Y obviamente está afectando la relación. Y lo digo de otras personas porque también lo digo de mí mismo. Cuando yo juzgo a los demás, sin entender cuál es el contexto y por qué están tomando esas decisiones, estoy siendo una persona pues, bastante indeseable. La verdad es que tienes que ampliar tu horizonte y entender cada persona tiene sus motivaciones únicas, individuales y genuinas para hacer lo que tiene que hacer. Y hay que ponerle límites a esas personas que no saben de límites, a esas personas que transgreden los límites, que te juzgan, que son inquisidoras, o esas personas que se quieren meter en tu vida y te quieren decir cómo vivirla, cómo hacerla, y que te dan consejos gratis sin que se los pidas. Es decir, lo que más puedo hacer yo en mi proceso de desarrollo personal, como consejero, como terapeuta, como coach, como todas las cosas que yo hago, siempre al final del día yo te voy a compartir mi experiencia personal y tú tendrás que tomar la decisión que tú quieras. Yo no tengo idea qué necesites para ser feliz. Y estoy muy lejos de tener la verdad en todas las reflexiones, los videos y las cosas que yo hago, ¿no? Mi intención no es tener la razón. Mi intención es compartir experiencias que he vivido, situaciones que me han pasado, conocimientos que he adquirido, muchos de forma académica, pero la gran mayoría de forma vivencial. Y en esa forma vivencial, pues la experiencia que yo tengo respecto a los límites es que sí hay personas que necesitamos ponerles límites claros, absolutos, no rotundos, de decir no permito que me hables de esa manera, no permito que te dirijas de esa forma, no te permito que me juzgues de esa forma. Y puede ser bastante cortés y político, polite a la hora de hacerlo, pero tienes que ser lo suficientemente asertivo. Hay un poema por ahí que me gusta mucho que dice, no es no, y cuando dices no, es no, y no necesitas una vuelta al parque para explicarte por qué no, solamente es no. Y yo sé por qué estoy poniendo ese límite. Entonces tenemos el límite hacia las personas. Tenemos un segundo tipo de límite, que es un límite hacia nuestros hijos, que eso es muy complicado. El tema de nuestros hijos requieren esos límites para poder formar su carácter. Necesitan saber dónde terminan ellos y comienzan los demás. Necesitan comprender que hay consecuencias en la vida, que hay normas sociales, que hay leyes que nos regulan, que nos protegen y que mejoran la convivencia personal, la convivencia humana, la convivencia social. Los límites son la base de la sociedad, son la base del desarrollo humano. Saber que hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar. Y también entender que necesito establecer esos límites en mi vida para construir la disciplina y la estructura que requiere la madurez y que requiere la felicidad. No hay felicidad sin límites. Esta idea de una felicidad ilimitada, pues no es verdad, no es cierto. La felicidad no es éxtasis. Y evidentemente la felicidad no es un lugar a donde llegar. Ya hablaré de la felicidad en otro video, pero básicamente para mí la felicidad es un estado de conciencia y la felicidad es producto de una creación mía. Yo genero lo que siento. Soy un generador de felicidad. No tengo felicidad, la genero, la hago. Y para ello requiero tener límites muy específicos y entender que esas son las reglas del juego. Esos son los límites a los que no me puedo exceder. Entonces, nuestros hijos, hoy más que nunca, en todas las edades, requieren que tengan límites claros, límites consistentes y límites que traigan un aprendizaje y el desarrollo de una competencia o de una habilidad incluida. Muchos papás sufrimos a la hora de poner límites porque nos hacemos responsables de los sentimientos de nuestros hijos y porque también cuando le pones el límite a alguien, ese alguien se defiende y se defiende chantajeando, haciéndote sentir mal, amenazándote
o haciéndote creer que ese límite que pusiste fue grosero, tosco o inapropiado. Es importante superar ese tema y trabajar con los límites con las demás personas y los límites con nuestros hijos. Y para terminar, el reto más grande que existe es la parte de ponerme límites a mí mismo. Yo necesito aprender a trabajar conmigo y a ponerme límites respecto a lo que me permito y no me permito hacer en mi vida. Cómo me hablo a mí mismo, cómo me trato a mí mismo, qué cosas me permito y qué no me permito, cómo yo solo me pongo en situaciones de riesgo, en situaciones donde puedo salir lastimado, donde puedo salir abusado, situaciones de inconsciencia donde no estoy siendo considerado conmigo, estoy siendo temeroso y mi miedo me hace hacer cosas diferentes, o estoy siendo egoísta y en ese egoísmo estoy transgrediendo los derechos de los demás y también poniéndome en una situación compleja y delicada. He tenido que aprender a trabajar en esos límites personales que incluyen cuánta comida como, cuántas horas duermo, cuántas horas trabajo, cuánto tiempo le dedico a cada cosa. Pues es un tema de límites y es un tema de entender que además soy una persona limitada. No voy a poder hacer todo lo que quiero hacer. No me alcanza la vida, el tiempo, la creatividad, no me alcanza nada para hacer todo lo que quiero hacer. Entonces voy a tener que escoger y que decidir. Un límite implica una decisión, implica una disyuntiva. Decir sí o decir no implica a cada sí le corresponde un no y viceversa, e implica que tenga la capacidad de sostener esa decisión de cambio, de compromiso, de retiro o de enfrentamiento sobre un acto determinado. Entonces, pensando en la parte de los límites hacia los demás, los límites hacia mis hijos y los límites hacia mí mismo, mi sugerencia es que encuentres esos límites y trabajes con ellos, que veas cuáles son tus limitaciones y puedes expandir tus capacidades. De nuevo, no quiero decir que tienes que estar resignado a que eso es lo que puedes y no se puede más. No, puedes expandir tus capacidades, pero no esperes de ti cosas que no puedes darte a ti mismo. Y no te desenfrenes, porque esa pérdida de la coyuntura, ese descoyuntamiento, esa pérdida del control sobre tus deseos personales o sobre tus propios instintos, sexo, poder, reconocimiento social, aceptación, vanidad, etc., esa falta de control es lo que nos desequilibra por completo y nos hace no encontrarle un significado y un valor a la vida importantísimo. Y la sugerencia es que trabajes con tus límites para que seas feliz y tengas una vida más plena, estés más contento, más contenta, más satisfecha y que además puedas poner el alto a las cosas que te hacen daño, que no te gustan y la energía que no quieres tener en tu vida, y ayudar a tus hijos a establecer un patrón, rutinas, disciplinas, y entender que hay consecuencias en la vida si no se obedecen las reglas, las normas y los acuerdos que tenemos los seres humanos para la convivencia. La sugerencia es que trabajes con ello, porque si no, la vida se va a encargar de ponerte los límites. Si tú no te limitas a ti mismo, la vida se encarga de ello. Y vas a tener enfermedades gastrointestinales, enfermedades crónico-degenerativas, temas de obesidad, temas de depresión, temas de ansiedad, temas de hipertensión, temas de diabetes, temas de Alzheimer, si no pones un límite a la manera que estás comiendo, a la manera que estás durmiendo, a la manera que estás ejercitándote o viviéndote una vida sedentaria. Entonces es importante que tú actúes sobre esos límites y te empieces a ordenar en ese sentido. Siempre pensando que cualquier cosa que pienses, cualquier cosa que sientas, cualquier cosa que hagas, siempre hazla desde el amor.